Se dice que la Kabbalah es el alma de la Torá. El alma es el cuerpo invisible, la parte oral, la discusión sobre el texto. Hay mucho escrito, pero todavía hay mucho por decir en la Torá. Como decía Italo Calvino, un libro, un clásico, siempre nos está diciendo algo. La Torá yo diría que es más que un clásico, por eso los griegos, o en griego, se refiere a la Torá como la Biblia, el libro. Aquellos que amamos las palabras, que nos consideramos filólogos aficionados, entendemos que la Torá es el libro por antonomasia, el libro de los libros. El pueblo hebreo es el pueblo del libro. La Torá es el cuerpo visible, la Torá es el texto. Dice en el Talmud está escrito en una sección que se llama Hagigá. Hagigá se traduce como celebración. 1:7, voy a leer textualmente. Ojalá me hubieran abandonado a mí, con mayúsculas, y guardado mi Torá. Ya que al ocuparse de la Torá, la luz que contiene los habría llevado de regreso a mí. La Torá escribe Manuel Levinas, es lo infinito que se contrae en lo finito. Y el Hasidut se afirma, es el último gran movimiento dentro de la tradición hebrea, dentro de la Kabbalah, del misticismo hebreo, es el alma de la Torá. Si la Kabbalah es el alma, la Torá el cuerpo invisible, la Torá es el cuerpo visible, el Hasidut es el alma del alma. ¿Por qué? Porque la práctica de la Kabbalah, o valga el juego de palabras, la Kabbalah es una práctica. Uno aprende una disciplina, cualquiera que fuere, aprende música o un instrumento, y uno debería practicar, tocar un instrumento, no hablar de música en forma abstracta si nunca tocó un instrumento. ¿Cómo uno puede criticar a un escritor si nunca escribió nada? ¿Cómo uno puede hacer una crítica de un deportista si nunca practicó ningún deporte? Entonces, todo lleva el estudio, la profundidad en el texto, y la discusión, el análisis y el debate sobre el texto y lo que todavía se está por decir, a una práctica. Y el Hasidut promueve la forma de vida piadosa. Un mekubal sería aquel que se conduce en su vida con piedad, que promueve la convivencia con los otros. Vivir, entiendo, vive cualquiera, nace, come, se alimenta, se reproduce o no, y muere, pero convivir es más difícil. Convivir lleva un esfuerzo, porque el otro es otro, el otro piensa distinto que yo, tiene otro punto de vista. Entonces, ¿pero cómo llega a esta vida piadosa, a conducirse con piedad? El Baal Shem Tov, el fundador de este movimiento, el Rabbi Israel Ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov HaKodesh, queda huérfano de niño y su padre lo llama en su lecho de muerte a su lado y le hace prometer que no tenga miedo a nada, no tengas miedo a nada, le dice, solamente a Dios, y ama a cada judío como a ti mismo. Eso es el momento, lo hace prometer a ese niño de 4 o 5 años. Entonces, Hasidut dice que uno debe amar la Torá, o en este caso, como dice, a Dios y a su prójimo. Conducirse en la filosofía o el marco epistemológico que tenta el Hasidut es ama a tu prójimo, que venía, ya traía desde siglo I, Gil. Toda la enseñanza Torá es ama a tu prójimo, aquello que en palabras de Freud se nos pide lo imposible. ¿Por qué? Si yo soy tan imperfecto y me equivoco tanto como el otro, ¿por qué no puedo amar a alguien que se equivoca?
que hace un daño. Si yo también, o cada uno de nosotros, a veces nos equivocamos y hacemos daño. Somos imperfectos, irracionales, impredecibles. Entonces se plantea una pedagogía que toma la visión de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que hay un libro que tiene descripciones alegóricas, reflejada en un río veo una carroza, una merkabah, un carruaje, un vehículo. Pero ve sobre todo el nudo semántico, ve Hashmal, dice. Hashmal se traduce en el hebreo contemporáneo como electricidad. Hashmal es ¿qué ve la electricidad? Dice uno, ¿qué vio? Hashmal. La traducción es un poco más profunda, dice que es estos términos, hash y mal. Hash es silencio, mal palabra, silencio parlante, palabra silente, brisa, dicen alguna brisa, un sonido. Energía materia, digo yo, energía, la unidad indivisible entre la energía y la materia. Se discute si hay energía, todo es energía y se configura, se manifiesta en una materia, en una forma, en una intención, una voluntad, sería en términos más profundos. O significado en términos lingüísticos, hablando de la palabra, significado significante. Y está bien, si uno toma forma fidedigna, dice lo que vio, Hashmal, el silencio, esa voluntad que se expresa en forma unívoca, uno debería, dice en hebreo se dice, Mesirut Anefesh, entregar la voluntad. Uno debería entregar su voluntad. ¿Pero a quién? La pregunta es simple, pero la respuesta es sofisticada. ¿A quién entregamos nuestra voluntad? A la cultura, los mandatos ahí. Uno nace en un mundo, una época, una realidad y hay mandatos culturales, sociopolíticos, familiares. Un mandato, uno tiene un mandato, deber ser. Pero esos mandatos son incuestionables. Imagínense un hogar, unos hijos voy a traer un ejemplo, una composición de lugar. Imagínense el hijo de Pablo Escobar. Pablo Escobar era traficante de droga, era un narcotraficante, muy poderoso, un asesino. Entonces los hijos, el mandato final dice, bueno, mi negocio es este, bueno, a ver cómo vos seguís con mi negocio, ¿qué haces? Entonces uno dice, pero papá, de ese hogar y de esa familia, dice, vos tenés un negocio que produce la muerte. No, podría decir Pablo, voy a ser defensor del diablo. Lo que pasa es que no hay un consumo responsable de la cocaína. Algunos dicen que son consumidores responsables de la cocaína, entonces dicen, bueno papá, pero vos decís que no hay que ponerse ese polvo blanco en la nariz. Bueno, porque a mí no me gusta. Entonces uno cuestiona lo que el hebreo se dice Palvallen, Hashmalmal, toma ahí una intermeso entre porque el ser humano a veces son mandatos, otra vez familiares, sociopolíticos, la patria, y se me envía una guerra, el hipismo, la época del 60, vamos a hacer una, cuestionaba, ¿por qué uno va a ser por qué no va el general o el presidente y se pelean, mandan al soldado, la guerra de las Malvinas en Argentina? Una decisión de un general, de un presidente de facto, que lleva la muerte a 700 muchachos, 1000 y pico heridos. Y aparte, uno debe entregar su voluntad a esa patria que si no son desertores está mal. Pregunta simple. O la cultura, ¿qué nos pide la cultura? Una cultura que hoy se habla de la sociedad del cansancio, que nos exige, nos dice que lo podemos todo, podemos todo. Sería el cansancio que lleva al bar out. En culturas donde hay satisfacción, donde no le falta nada, culturas en el nórdico, en Europa, igual hay satisfacción, hay una falta de sentido. ¿Por qué? Porque uno observa que no hay,
que los valores, las creencias que se enuncian no se cumplen. Dice, no hay que robar, no hay que matar, no hay que humillar, no hay que derramar sangre, no hay que cometer adulterio, no hay que mentir. Esos valores que enuncia la cultura occidental, en la realidad no se transgreden. Entonces uno ve que si es piadoso, convive con una cultura corrupta, perversa, entonces está desencontrado de la realidad. Y otra vez, esa gente que por ahí tiene económicamente confort, tiene posibilidades de desarrollo, pero que hay, uno ve suicidio. A veces cuando voy a lo más profundo de mi mente, a lo más oscuro, digo, entiendo a la gente que suicida, porque una persona vive, se habla hoy, por ejemplo, de la muerte asistida, una muerte digna, pero si la realidad, la cultura, uno no observa, no detenta dignidad, entonces ¿para qué vivir? Convivir, ¿cómo uno convive con algo así? Entonces el Baal Shem Tov, este intermedio entre Hashmal, habla de Hashmal malo, él hace una analogía, unos términos que son agnajá, sumisión, obediencia. Si uno obedece, es parte de ese hogar, de esa patria, de esa cultura, asume esa realidad. Pero ahí uno llama Abdalá, que viene el verbo leabdil, que es distinguir, diferenciar. ¿Diferenciar qué? Diferenciar en uno, porque el mal tiene que ver con una equivocación. El malvado es el que no es capaz de cuestionar sus acciones, sus dichos. Te dice, vete a ti mismo, aunque todo el mundo diga que pensás bien, que de forma precisa, respondés, no reaccionás de forma adecuada, que te conducís con piedad, en forma recta, pero una cultura que está torcida, uno que tiene que ser como una especie de equilibrista, y a veces se mueve ese puente, y entonces uno se acalambra, eso que se llama el cansancio, el burnout, se dice ahora, no puede sostenerse cuando se mueve el puente, cada rato se cambia una crisis, New Deal en el 30, la crisis del 2002, la crisis, la burbuja inmobiliaria en 2008, una guerra. Entonces no hay uno es sacudido en ese equilibrio que uno va tratando de sostener en un mundo torcido y se cae, trastabilla, es espoleado por la realidad, la cultura, y se cansa. Entonces, esos valores que debería detectar llevan a una filosofía que uno ve que que hay amor. La filosofía no se hace preguntas, no dice, quizá el único filósofo, Platón, que plantea el personaje Sócrates, que dice que sabe que no sabe. Yo no sé, dice, cómo se puede responder. ¿Por qué uno no se busca conversar? ¿Cómo se puede solucionar los temas de seguridad, educación para todos, la salud? Y uno actúa entonces en forma incierta, con inseguridad. El Baal Shem Tov habla de ese momento, más allá de todo, distinguir si está en la parte de las creencias, el error, seguramente. Los valores están distorsionados. El intelecto, que lleva el error en las creencias de que no somos parte de esa unidad. Gesed tiene que ver con esa unidad. Ser piadoso está con nuestra naturaleza, es nuestro hogar. Cuidar nuestro hogar, el planeta. Entonces es una filosofía de respeto, no digo amor, es lo imposible, respetar el orden, la unidad, al prójimo. Entonces conducirse con piedad. Pero no sé, de esa distinción, diferenciación, uno responde con dulzura o con piedad.
Pero es difícil. Cuando uno ve que no hay piedad.